Imagina un método que te permita entender y calcular mejor y a través de este llegar a tu duelo objetivo. Este método consiste en básicamente encontrar momentos tácticos de la partida a través de preguntas como ¿qué pieza es vulnerable y qué casilla es vulnerable? Antes que todo, por si algo, esta es una partida donde yo te explico qué puedes tener en cuenta a través de unos errores que yo tuve en la partida o errores del rival. Esta partida la jugué hace no mucho tiempo contra una persona que tenía 975 de puntuación, mientras tanto yo tenía como una elo de 982 y básicamente antes de empezar me gustaría decir pues que obviamente toca tener aprendidas una apertura pues por color, claramente pues porque si no no queremos perder ya tan fácil al principio de la partida. Por más de muchos métodos que utilices, siempre necesitas como algún inicio en la partida. Antes de empezar, normalmente algo que yo siempre hago es tener en cuenta qué piezas están sin defender, para así empezar a tener en cuenta qué piezas son vulnerables. Entonces, cuando yo muevo este alfil, por ejemplo acá, cuando yo muevo este alfil, si dejo ese peón sin defender, entonces ahí puedo empezar a tener en cuenta qué piezas puedo tener vulnerables a través de pensar qué piezas no tengo defendidas. Por ejemplo, ya aquí en el inicio de la partida ya empiezo a ver como piezas que están sin defender del rival. Por ejemplo, aquí en esta posición mi rival mueve el caballo dejando sin defender ese peón. Entonces yo automáticamente digo, ¿cómo puedo atacar ese peón? Y pues lo que hago es mover la dama atacando ese peón y después mi rival pierde un tiempo ya que devolvió su caballo nuevamente. Ya después puedo identificar otra manera de saber qué pieza es vulnerable, y en este caso es saber que hay dos piezas atacando y solo una defendiendo. Por ejemplo, en esta posición me doy cuenta que el peón del centro que yo tengo ahí está atacado por el caballo y por la dama, mientras tanto solo lo estoy defendiendo con mi caballo. Lo bueno es que pues digo, bueno, allá hay una pieza sin defender, que sería ese peón que está arriba de la dama, que está atacado por la dama. Entonces pues yo lo que hago es intercambiarlo, pero el problema es que mi rival ni siquiera ve que en el centro hay un peón que está bastante vulnerable y decide devolver el caballo, y eso pues es un problema. Entonces a través de este error me di cuenta que necesito saber qué pieza está atacada más que defendida. Después en la partida me doy cuenta otra manera en la cual puedo saber cómo una pieza es vulnerable, aunque no tanto como una pieza es vulnerable, más bien cómo se puede hacer vulnerable. Por ejemplo, en esta posición yo me doy cuenta que mi rival tiene un peón que está vulnerable porque está atacado por dos piezas y solo defendido por una. Por lo tanto, yo decido capturarlo con mi alfil. El problema es que yo no me doy cuenta que tengo dos peones que están vulnerables. Uno porque no está defendido por ninguna pieza y el otro porque se puede quitar la defensa de él. ¿Y cómo se puede quitar la defensa de él? A través de la torre, que se puede mover hasta acá y simplemente me quita la dama y yo estoy obligado a quitarla y no puedo defender de ninguna manera esos dos peones. Entonces también hay que tener en cuenta qué piezas están defendiendo otras piezas para no dejar vulnerable alguna pieza. Lo bueno es que al final como que mi rival ni siquiera lo vio y movió la otra torre y pues al final terminamos como intercambiando esos peones y pues nada pasó. Aunque exactamente después iba a pasar algo parecido, ya que yo moví esa torre. Y yo al mover esa torre simplemente pensaba que iba a intercambiar las torres y ya que nada iba a pasar. El problema es que pasaría lo mismo porque como podemos ver la torre que está abajo está nuevamente vulnerable porque puede pasar lo mismo. Simplemente mi rival mueve esa torre y al moverla yo tengo que quitar mi dama, la cual está defendiendo esa torre, y pues
terminó perdiendo la torre, ¿no? Entonces es siempre darse cuenta qué piezas literalmente están defendiendo a otras y pues no dejar que ninguna pieza sea vulnerable. Básicamente lo mismo de lo anterior. Aunque mi rival no ve ese movimiento y termina desmoviendo el caballo. Después llegamos a una posición en la que me doy cuenta que no solo las piezas son las que yo debería tener en cuenta si están vulnerables, sino que también las casillas. ¿Y esto por qué? Porque en esta posición, como puedo ver, este alfil está sin defender y también está atacado por una pieza. Entonces yo lo que hago es simplemente moverlo y justo después mi rival mueve la torre atacando el alfil. Por lo tanto yo simplemente pienso en mover mi peón y defender el alfil. El problema es que esto es un error, porque como puedo ver esta casilla está completamente vulnerable porque el caballo simplemente puede bajar y hacer un tenedor y yo termino perdiendo la dama después de ese tenedor. Por eso es que necesito tener esa casilla muy defendida y la única pieza que está defendiendo esa casilla es el alfil. Por eso es que mi rival lo que tiene que hacer es sacrificar su torre capturándome el alfil y yo después le capturo la torre y él me hace el tenedor perdiendo la dama. Por lo que toca tener en cuenta cuáles son las casillas que están vulnerables y cómo pueden ser vulnerables, ¿no? Y obviamente defenderlas. Lo bueno es que nuevamente mi rival no volvió a ver esto y lo que hizo en esta posición fue simplemente mover su torre hacia acá. Después llegamos a esta posición donde ya estamos en apuros de tiempo, ya nos estamos quedando sin tiempo y mi rival decide jugar esta jugada de caballo, la cual es un error. Y es esto porque me di cuenta que no solo hay que tener en cuenta qué pieza está más atacada que defendida, sino simplemente está igual que atacada que defendida. Por ejemplo, en esta posición me doy cuenta que este alfil está atacado una vez y defendido una vez. Y esa misma pieza que está defendiendo el alfil está defendiendo el caballo. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es quitar la defensa de ese alfil a través del intercambio de caballos y me puedo ganar el alfil así de gratis ya que está atacado por la torre. Entonces también toca tener en cuenta qué pieza está igual de atacada como defendida. Lo malo es que todo esto yo no lo vi y lo único que hice fue mover el peón. Terminé perdiendo el caballo, aunque mi rival tampoco se dio cuenta que mi caballo estaba así sin defender. Más que todo porque estábamos sin tiempo. Pero igual, después gané la partida y ya. No vieron más así temas tácticos ni nada más. Entonces, ya espero que esto te sirva. Y recuerda a las maneras en las que puedes hacer a una pieza vulnerable o darte cuenta de qué piezas son vulnerables e incluso las casillas que también las podrías hacer vulnerables de alguna manera. Y ya, chao.